Buenas noches tengan todos y sean bienvenidos a esta su comunidad de Santa Bernardita, abriendo siempre puertas para Cristo. Como cristianos católicos, participamos plenamente en la Santa Misa cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Para poder hacerlo, debemos estar dispuestos a participar conscientes de no estar en pecado mortal y haber guardado el ayuno 1 hora antes de comulgar. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros hermanos y hermanas cristianos no católicos y a todos los de otras denominaciones no cristianas. Dado que no pueden acercarse a la mesa de la comunión, les exhortamos a que oren con nosotros y que nos unamos en el Señor Jesús, que está presente en cada Santa Misa. Por favor, tomen un momento y asegúrense que sus celulares estén en silencio. Estamos celebrando el 23º domingo del tiempo ordinario. El mensaje de las lecturas de hoy es muy claro. Seguir a Dios es motivo de alegría y salvación. La sabiduría, el amor fraterno y el desprendimiento son cualidades que nos ayudan en este caminar con Jesús. La Santa Misa será presidida por Monseñor Wilfredo Peña Moredo, acompañado por los sacerdotes que lo van a concelebrar en la Santa Misa, Monseñor Mario Guijarro, Padre Tony, Padre Javier y los demás ministros que participarán con él en esta sagrada liturgia. Los invito a ponerse de pie para recibirlos junto a sus ministros. Cantamos con alegría el cántico de entrada. Aleluya.
gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Muy buenas noches a todos. Nos reunimos aquí en la vigilia del 23º domingo del tiempo ordinario, pero también siendo parte de una tradición muy antigua que nosotros la hemos tenido a bien celebrar todos los años. Así nos pusimos de acuerdo hace muchos años el Padre Mario y un servidor, para que la famosa se llama esperar la caridad. Me acuerdo de niño, todos nosotros nos tendremos que recordar que muy sencillo, gente más de una manera u otra, todo esperar la caridad, es como esperar el año, esperar el día de la fiesta de la Virgen de la Caridad, que coincide con el día a nivel de la iglesia como todo, de la natividad de la Virgen María. Mañana domingo, que este año domingo 8 de septiembre, es la natividad, la cumpleaños de la Virgen. Pero en Cuba es también el día de la patrona. Y hoy en día la Virgen de la Caridad es del mundo entero. ¿Dónde no hay un cubano? ¿Dónde no hay un cubano? De hecho, la gente dice cubano está como el arroz blanco, está en todos lados. ¿No? Es impresionante que te llamen de Australia unos cubanos para que tú vayas, porque hay una comunidad cubana. Y siguen saliendo, porque en Cuba no hay esperanza. Hay caridad, pero entonces, ¿por qué? Porque hay que esperar. Y por eso una vez más el pueblo cubano aquí en Miami, en Toronto, en Australia, en Perú, en donde quiera hay un grupito, se reúnen en capillas, iglesias más grandes, hoy y mañana, para pedirle una vez más a la Virgen que tenga piedad. Estas son cosas como lo de Miosotti, eso cae en esto, ¿no? ¿Por qué 62 años de esto? No son 4 días, son 62 años de esto. Y no parece que tiene solución próximamente. Y no solamente eso, sino que este es un cáncer primario que ha tenido muchas metástasis. Ahora yo estuve con mi familia en Argentina y Argentina se nos fue a la izquierda también. Ya es una cosa, cuestión de, tuvieron una primaria, pero ya hay una diferencia entre el centro derecha y la izquierda de 4 millones de votos. Ya se da por ganado y se nos va también. Y detrás de todo esto está Cuba, esparciendo ese régimen, esa doctrina de maldad, que la gente todavía cree que eso es algo del pasado, y el comunismo está vigente porque mientras existe el diablo, existe el comunismo. Y si usted no está de acuerdo conmigo, I'm sorry for you, porque es intrínsecamente perverso. Y el que no lo coja, la coja con el Papa Pío XI, que fue el que dijo, no lo dije yo. Entonces, claro, este país, esta islita, está muy cerquita de aquí, un día, viendo que había un futuro mejor, pues se abrazó algo que todo fue una gigantesca mentira. Y pues las víctimas son miles, familias todas. Yo no creo que haya una familia en Cuba, una, que esté totalmente unida. Uno por aquí, el otro por allá, que no se habla con el padre, la madre, porque es parte de la maldad. ¿Y por qué digo todo esto? Porque lo único que ese sistema malévolo no ha podido tocar es la presencia de una señora con el título de Madre de la Caridad. Es lo único que ellos no pueden. O sea, el santuario de Cobreyo han llegado y se han metido hasta el mismísimo meollo de la familia cubana, pero no han podido con esto. Es lo único que no pudo, porque nadie puede con una madre. Usted puede con el padre, con el tío, con el abuelo, con el que sea, pero uno no puede con una madre. ¿Por qué? Porque como a veces le digo, a uno siempre nadie le miente al padre. La mayor ofensa es que te miente la madre. Y la peor ofensa es que te diga, tú no tienes madre. Eso es horrible. Y el pueblo cubano, en medio de toda su tragedia, nunca le han podido quitar a su madre. Por eso, de una manera popular, a veces un poquito embarrado de santería o de cosas de esas, pero ahí está la madre, madre de la caridad, que
que hace unos años los obispos cubanos vinieron con esta frase muy hermosa: la caridad nos une, la caridad nos une. Y por eso yo le doy las gracias de que ustedes vengan hoy, primeramente porque la misa también, las lecturas son del 23º domingo, pero también porque vamos a orar no solamente por Cuba, sino por esa presencia de Dios en muchos países. Por ejemplo, Venezuela. La razón por la cual Venezuela, el problema de Venezuela no se ha acabado, es por la presencia de los cubanos en Venezuela. Ellos son los que nos tienen a Maduro. Si fuera por Maduro, se ya se hubiera ido a disfrutar de su mansión de 16 millones de dólares en la República Dominicana. Y están locos por irse. La mujer le está dando cuerda todos los días para que se vaya. Pero los cubanos le dicen: ni te muevas, lo matan, porque los poquitos que alimenta Cuba es Venezuela. Y ahí están en Nicaragua, y están en Bolivia, y están medio por donde quieran. Y de vez en cuando pasan por Puerto Rico para ver cómo es Puerto Rico. O sea, así que le digo esto porque venimos hoy a pedirle a Dios, asomarnos un poquito el corazón de Cristo, que es el corazón de su madre también, porque el corazón físico de él es el suyo, de la madre, el DNA es el de ella, para ver si nosotros podemos encontrar en los corazones de Jesús y de María ese amor que rebasa todo esto. El amor de Dios, la caridad, que rebasa la miseria humana. Cuando uno es humano, uno tiene resentimiento, odio, cosas que todos tenemos, pero cuando uno tiene y participa de la caridad, de la virtud de la caridad, del amor que es la caridad, uno puede entonces poner la otra mejilla y perdonarlo y perdonarlo. Es la única manera. Y yo fíjense que lo que digo: Señora, ayúdanos a vivir la virtud de la caridad. En un mundo donde cada día está más polarizado. Cuando usted sale de Puerto Rico y va aquí y va allá, te das cuenta de que y le pregunté a uno de los guías, le dije: ¿y cómo está? Y me dijo la palabra. Yo no le dije nada de cómo está. Argentina está totalmente polarizada. Una mitad aquí y otra mitad aquí. Estados Unidos, Puerto Rico, todo. Y una polarización. No hay punto de encuentro. O eres tú o yo. Y claro, vivir la virtud de la caridad en un mundo como esto es muy difícil. Porque es ojo por ojo y diente por diente. Pero saber qué pasó con eso, pero dijeron: no, ya eso pasó, eso tuvo su momento. Ahora es al que te pide, dale, y cuando te den por la otra mejilla. Eso se llama caridad. Que no es el nombre de una mujer, es una virtud. Así que yo les doy las gracias desde ahora a mis compañeros que son parte de la familia. Aquí no hay ningún invitado, aquí los tres curas que conmigo pues somos de la familia. ¿A qué cosa lo viene Mario? Tony es parte aquí, el padre Javier. O sea, somos familia, venimos aquí a pedirle a la Virgen, ¿verdad?, que interceda, no solamente por los cubanos, por todos. Yo creo que en este momento el mundo necesita una dosis mayor de caridad. Necesitamos, porque sin esto yo no sé cómo esto se resolvería. Aquí alguien tiene que decir: yo te perdono, yo te entiendo, yo te lo voy a pasar. Esas palabritas que son mágicas hace falta, y yo no creo que mucha gente la está diciendo, porque veo que me la hace, me la paga, deja que yo coja. Y les voy a terminar diciendo algo que a mí me pasó hace unos años, pero esto sigue igual. Estando yo en el balcón de casa con mi papá, que ya está descansa, frente por frente a la casa, en una casa de 2 pisos, era de un señor español, un gallego, pero le quitaron la casa y la vivía un capitán del ejército, que era un descarado, porque en Cuba, con todo el racionamiento que hay, él llegaba ahí con el jeep lleno de jamones y de cotizar, alante de todo el mundo, porque ellos son así. Ellos les encanta repartir el dinero ajeno. Entonces, un día estaba la mujer del capitán, que era una señora muy fanfarrona, y entonces estaba asomada al balcón. Y había una señora, una mulatita muy simpática,
porque hay todo el mundo limpia la calle, una cuestión de que todo el mundo ayuda, y ella venía barriendo calle arriba, y está arriba, y usted ve el balcón mirando todo esto, y ella le dice, compañera, necesito ese que ellos inventan, camarada, pues aquí en América Latina no es camarada, sino es compañera. Por eso no me digan nunca compañero, por favor, díganme lo que usted le da gana, pero no me diga compañero. Y entonces pues le dice, compañera, cuando vaya barriendo, por favor sigue barriendo y barre aquí. Y ella le dice, compañera, a mí esa calle no me toca, solo toca al compañero que viene de allá. Y ella le dice, tenías que ser negra. Revolución cubana. Y la mulata se le parece, dice, mira lo que te voy a decir. Cuando esto se caiga, oye, te voy a coger con esos pelos de pintado que tienes de rubio y te voy a arrastrar por la calle. La mujer dice, se metió para allá adentro y dijo, mira lo que esta tiene aquí. Y ella no le dijo, mira tal cosa, le dijo una mala palabra. Dijo, no, cuando esto se caiga, te voy a coger por esos pelos pletinados que tú tienes y te voy a arrastrar por la calle. ¿Cuál es la medicina? La caridad. La que tú te tragas y si mañana eso se cae, te perdono porque no sabía lo que estaba diciendo. Y levante la mano y que esté ahí. Yo ayudo a cogerla por los pelos. Porque todo el mundo cuando está en la iglesia, no, yo, deja que llegue, vamos a ver. Que esté limpio del pecado, que lance la primera piedra. Y a eso venimos. No es a cuestión otra fiesta más porque es otro año más, sino a sacar algo productivo de todo esto. Madre, enséñanos cómo tú lo hiciste, cómo tú a pie de la cruz aceptaste a todos esos asesinos. ¿Cómo lo hiciste? Enséñanos. Yo creo que todos necesitamos aprender un poquito más, porque no será en una realidad como la cubana, pero a todos nos hacen algo, a todos nos traicionan, a todos nos tiran la puerta en la cara. ¿Quién no ha tenido una desilusión y una decepción en la vida? Y frente a eso, Madre, enséñanos a decir que sí. Que sí a la vida, sí al perdón, sí a seguir adelante, sí a tragar en seco, sí a pasar la página. Y eso no es ser menso, eso es ser cristiano. Eso es ser hombres y mujeres que viven la gran reina de las virtudes. ¿Cuál es? La caridad. La única que se lleva uno con ella, las demás se quedan aquí. Así que para prepararnos a esta Eucaristía, que vuelvo a repetir, coincide con el 23º domingo del tiempo ordinario, las lecturas son bellísimas, y con la vigilia a la fiesta de la Virgen en su nacimiento y bajo la vocación de la caridad, vamos ahora a reconocer nuestros pecados y a pedir perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Señor Dios, que nos has redimido para hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre, para que cuantos hemos creído en Cristo, alcancemos la verdadera libertad y la herencia eterna. Concédenos, Dios nuestro, las riquezas de tu gracia, ya que la maternidad de la Virgen María fue para nosotros el comienzo de la salvación. Que la fiesta de su natividad acreciente la paz. Nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura. En el pasaje del libro de la sabiduría, escrito alrededor del siglo II a.C., elogia la sabiduría divina que rige los destinos humanos. Solo Dios nos concede la verdadera. Escuchemos. Lectura del libro de la sabiduría. ¿Qué hombre conocerá el designio de Dios? ¿O quién se imaginará lo que el Señor quiere? Los pensamientos de los mortales son frágiles e inseguros nuestros razonamientos, porque el cuerpo mortal oprime el alma, y esa tienda terrena abruma la mente pensativa. Si apenas vislumbramos lo que hay sobre la tierra y con fatiga descubrimos lo que está a nuestro alcance, ¿quién rastreará lo que está en el cielo? ¿Quién conocerá tus designios si tú no le das sabiduría y le envías tu Santo Espíritu desde lo alto? Así se enderezaron las sendas de los terrestres. Los hombres aprendieron lo que te agrada y se salvaron por la sabiduría. Palabra de Dios. Has sido nuestro refugio de generación en generación. De generación en generación. Tú reduces el hombre a polvo, diciendo retornad, hijos de Adán. 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó. Una vela nocturna, Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Si tú los retiras son como un sueño, como hierba que se renueva, que florece y se renueva. Por la mañana y por la tarde la ciegan y se seca. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tu siervo. Señor, tú has sido nuestro refugio
danos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Vaya a nosotros la bondad del Señor, y haga prósperas las obras, sí que haga prósperas las obras de nuestras manos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Segunda lectura. Esta segunda lectura está tomada de la carta más breve de San Pablo a Filemón. El apóstol intercede a favor de su amigo Onésimo, que era esclavo de Filemón y se había escapado de la casa de su amo. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Filemón. Querido hermano, yo, Pablo, anciano y ahora prisionero por Cristo Jesús, te recomiendo a Onésimo, mi hijo, a quien engendré en la prisión. Te lo envío como a hijo. Me hubiera gustado retenerlo junto a mí, para que me sirviera en nombre tuyo en esta prisión que sufro por el Evangelio, pero no he querido retenerlo sin contar contigo. Así me harás este favor, no a la fuerza, sino con toda libertad. Quizás se apartó de ti por breve tiempo, para que lo recobres ahora para siempre, y no como esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como un hermano querido, que si lo es mucho para mí, cuánto más para ti, humanamente y en el Señor. Si me consideras compañero tuyo, recíbelo a él como a mí. Palabra de Dios. El Santo Evangelio según San Lucas. El Evangelio de hoy nos presenta las exigencias prácticas y drásticas para seguir a Cristo. Cristo, a quien queremos seguir, será horizonte fundamental de nuestra perspectiva. Hermanos, los invito a ponerse de pie para recitar la aclamación antes del Evangelio y escuchar la proclamación del mismo.
El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Esta santa palabra esté en mi mente, en mi boca y en mi corazón. Que así sea. En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no cargue su cruz y me siga, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos no pueda acabarla y todos los que se enteren comience a burlarse de él diciendo: este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si es capaz de salir con 10,000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20,000? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para ponerles las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mis discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ustedes los que son de la parroquia me han escuchado muchas veces decirlo, es algo que yo creo muy profundamente, que yo no creo y me he puesto a hacerlo con mucho detenimiento porque me parece que es un disparate de pensarlo y no lo veo.
ser humano, nosotros antes, ahora y después, la manera de vivir la vida de otra manera, de convertirnos en hombres y mujeres sabios, de la primera lectura, de tener una fuerza, una luz, algo que nos ayude a poder vivir nuestra vida terrena de una manera que encontremos sentido al tiempo que Dios nos pone. Y creo que eso no se puede hacer si uno no viene de donde viene Dios. Dios viene de lo que es Él, del amor. Lo que pasa es que esa palabra está tan desprestigiada que verdaderamente no significa nada. Pero, ¿cuántas veces cuando Cristo va a los discípulos les enseña? Fíjense que son conductas de vida. Siempre son enseñanzas, pero ¿para qué? Para que vivan de una manera. Para que los valores, las posesiones, su conducta, el trato con la gente, sea de una manera que no sea solamente agradable a Dios, sino que nos ayude a nosotros a ser hombres y mujeres de Dios. Creo que, por razones que no vamos a entrar ahora aquí, porque todo es una clase de historia de la iglesia, por los últimos siglos, yo diría ya bastante, hace tiempo ya, la institución iglesia ha sido mucho más predominante que la madre iglesia, la institución. Y claro, cuando usted mete todo esto en una institución, empieza a bajarse la imagen. Porque es una cosa humana y los humanos tienen limitaciones. Por eso tú ves tanta gente que va a la iglesia y dice, pero ¿cómo esa gente va a la iglesia? Pues, usted no tiene que ver eso. Y esa gente va a la iglesia, yo para sacarle las castañas, imagínate si no fuera. Es para que por lo menos, para que las cosas se arreglen, ya que va, si no, es son monstruos. Usted se puede ver, o sea, son historias que dicen, pero ¿cómo es posible? ¿Sí? Porque no son cristianos. Una tradición. Gente que nació de este lado y no del otro, pues si hubiera nacido en Arabia Saudita, hubiera nacido musulmán. Nacieron por aquí, lo bautizaron, y hay una pinturita ahí que más o menos, pero nunca han entendido de qué se trata eso. No se sienten malos, puras iguales, los obispos, todo el mundo, o sea, porque hemos hecho esto más una institución que un cuerpo. No embargo, Pablo se trata del cuerpo de Cristo. El cuerpo. El Papa Pío XII, cogiendo esa enseñanza de Pablo, va a escribir un encíclica que a verdad que nunca se ha leído, que es preciosa, que se llama Cuerpo Místico, Místico, preciosa, donde dice que la iglesia es un cuerpo, y un cuerpo tiene vida, un cuerpo tiene sangre, un cuerpo tiene corazón, un cuerpo tiene pulmón, un pueblo está vivo. Las instituciones son burocráticas, se mueven muchas las cosas, los títulos, los poderes, y eso pues nos va amarrando. Y nos va amarrando de tal manera, ustedes de una manera, nosotros de otra, que nos va imposibilitando vivir en lo que le da vida a ese cuerpo que es el amor. Si Dios está en ti, tú eres una persona amorosa. En casa, estábamos viendo fotografías y demás, había una amiga de mi mamá, una mujer encantadora, y ella, a todo el mundo le llamaba, ella se llamaba Jenny, pero yo me enteré que se llamaba Jenny hace poco, porque la conozco desde que yo tenía 11 años. ¿Saben por qué? Porque ¿saben cómo le llamaba a la gente? Amorosa. Y todo el mundo, mira, llegó amorosa, ¿por qué le llaman amorosa? Porque ella era una mujer muy dulce, era esteticista. Entonces, ella le encantaba, era muy buena con los muchachos con el acné. O sea, su especialidad era, yo vi muchachos de la cara, pero que apreciaban los volcanes de la luna. Y ella cogía con una paciencia, y mi muchacho, pero la cara transformada. Entonces, era tan dulce con los niños, porque a veces los muchachos son muy crueles. O sea, muchachos, tú tienes esa cara, que es un volcán, que es un fuego que tú tienes ahí. Y dice, olvídate de eso, ven conmigo. Es una cosa, unos productos muy buenos. Entonces, ella decía, ven acá, amoroso, ven acá. Y se cargó el título, todo el mundo decía, amorosa, así se llamaba. Y a así se llamaba ella, pero tú le llamabas amorosa. Así nos debían de llamar a nosotros, amorosos. Y desde cuando usted no encuentra gente amorosa en la iglesia, son chismosos, que
cristianos no católicos tienen a veces un poco de problema con ella, porque nosotros la hemos deificado. Y si usted deifica a la Virgen, no tiene mérito. ¿No? Mérito que fue preservada del pecado original, pero tuvo que trabajar todo lo que yo trabajaba. Y tuvo que buscar respuestas donde no las encontraba. Y tuvo que tener sentimientos muy encontrados y confusión de muchos sentimientos. Y lo tuvo que trabajar para poder llegar de madre a discípula. A mí me encanta ver esa transformación porque ella, por gracia de Dios, es madre de Cristo. Pero por decisión suya, se convierte en discípula de Cristo. Se convierte en una discípula. Por eso es que ella en usted, no porque venían a adornar la estampita que vamos a hacer de ella. No, sino que viene porque verdaderamente tiene que procesarlo como nos toca a nosotros, como nos toca a nosotros los cubanos, que cada uno tiene su historia, cada uno tiene su historia. Por ejemplo, aquí en el altar habemos 4 sacerdotes cubanos, ninguno tenemos la Virgen. Por ejemplo, entre ellos y yo hay una diferencia muy grande. Ellos estudiaron en Cuba y se hicieron sacerdotes. Yo soy lo que se llama niños Peter Pan. ¿Ok? No, cuando usted en Estados Unidos, en los países, se llevan a cabo proyectos que tienen que ver el gobierno federal, le ponen nombres. Por ejemplo, el proyecto Halcón, el proyecto Guantánamo. Bueno, pues como los niños nos montaban en aviones solitos y nos volaban de La Habana a solos, bueno, ¿qué cuento es ese? Peter Pan. Y se ponemos el proyecto Peter Pan. Cientos de niños solitos. Y tú puedes ver la fotografía, este video. Tú ves niñitos, por ejemplo, niños de 7 años con su hermanita de 2 años. Y esa es mi generación, una generación de gente brillante, presidente de la Coca-Cola, embajador y todo. Pero emocionalmente somos un desastre. Un desastre. Nosotros somos los que, toda mi generación, todo el mundo ahí, todos mis amigos, casi todos son ricos, millonarios, brillantes, todos están divorciados 3 veces. O sea, porque en el momento que más necesitaba a mi mamá y a mi papá, pero mi mamá y mi papá hicieron lo mejor que podían, porque si no, ¿qué hubiera sido de mí? Entonces, todo esto, si usted no lo trabaja, te come. Entonces, tú tienes que después decir, perdóname como yo perdono. Y yo perdono. Yo tengo que reconciliarme con todo eso, y yo se lo he dicho a ustedes. Yo tuve que buscarme, y yo me acuerdo el día que le dije a Dios, o me ayudas, porque yo no puedo seguir rezando un Padre Nuestro cuando yo odio a Fidel. Yo me acuerdo de tener pesadillas, poniéndole bombas que mataban a Fidel. Eso lo tuve yo. Esto me desgració la vida. Y lo que pasa es que muchos de nosotros, que le llamamos cristianos, tenemos cosas guardadas. Y Cristo nos viene aquí a ponernos en banco, a celebrar misa, para irnos para casa y volver a lo mismo de siempre, ¿no? Como a este vino atrás, y él tiene que luchar cuando él ni se encuentra un día, si no se ha encontrado ya, con el que le mató su mujer. Por borrachera, por vicio. Y esos viejitos ya van a tener que fortalecer. El problema, hermanito, o la situación, como usted le quiera nombrar, es que el cristianismo es práctico. Esa mujer es práctica, o sea, aquí no se vino, nosotros hemos convertido esto en una grosería. Aterriza, hijo, aterriza. Esto es para ti, es para mí. Para yo poder hacer lo que hizo él. En la cruz, Padre, perdónanos, porque no sabe lo que hace. Dice que no fue Padre, perdónanos. Hubiera podido quedar ahí. No, pero era Padre,
hechos y vamos a recrear la escena del crimen para ver cómo fue. Donde la puñalada con un tronco. Por eso la policía dice, no toque nada, no toque nada. Ahí viene el forense, vamos a recrear la escena del crimen para explicar cómo fue esto. A todos nosotros tenemos que recrear muchas escenas en la vida para poder entonces verdaderamente hacer lo que vamos a hacer de corazón. Porque cuando no hacemos esto empezamos a poner parche. Por eso nos vamos enredando con cosas y con gente y nos guiamos de cosas que cuando queremos arrancar no podemos porque estamos tan atados por tantos hilos de telaraña que no nos dejan caminar. Que a propósito, tienen el boletín, va a venir el padre de los misioneros del Espíritu Santo de México para dar un retiro de sanación interior. Yo creo que vamos a poner al visitante para que se pueda, porque yo me he dado cuenta con todo lo que ha pasado en Puerto Rico y lo que sigue pasando, que imagina la gente de la Bahama. No sé si usted está de la Bahama, lo que pasa es que tienen fama porque todo el mundo siempre ve lo que ponen para que tú vayas de vacaciones, pero la Bahama es un lugar muy pobre, gente, la vivienda es muy malita, ¿entiendes? Y un ciclón que no sin avanzar. Si nosotros nos quejamos con esta gente le dio con palo y pareja. Entonces, yo me imagino una señora ahí, que son más o menos todos ellos de raza negra, con sus negritos, sus cosas. ¿Por qué a nosotros? Porque a él, porque a mí. Y si usted no hace su homework, usted entonces tiene una religión como la que tenemos, que es como los carros viejos y se arrancan. Después de 2019 años de cristianismo, el mundo está descristianizado. Yo estuve ahí, yo no sé, le veo practicar misa así, porque estaba, pero yo iba. Yo estoy en una Argentina, me fui a Costa Rica, una cosa impresionante, la iglesia así. Y no porque la gente sea mala, es que no siente que aquí hay algo para ellos. No. Y yo hablaba con varios jóvenes, que estuve hablando con un grupo de jóvenes, y decía, padre, mire, nosotros creemos en Dios, pero así mismo, pero muchos tienen esa sinceridad, dicen, pero es que nosotros la iglesia no nos dice nada. ¿Por qué? Porque ellos ven muchas contradicciones. Y no solamente porque si los curas, que cubrimos, que los niños. No, eso no es. Es que no hemos creado comunidades cristianas. Si los lugares de gente sale del sacramento, misa. Ahora me hablaba un compañero sacerdote en Miami, que la parroquia de él hay 10 misas los domingos. 10 misas los domingos. O sea, tú te imaginas, ahí eso es como más barato por nosotros. Entonces, ya fue a misa. O sea, yo me imagino a gente de cielo diciendo, ¿quién creó esto? Yo no soy posible. O sea, entra fulano, sale fulano, la de las 8 no sabe quién es la de él. Usted me va a decir a mí que 3 años de vida pública, 30 de vida familiar, verbo encarnado, todo esto, para que usted venga a misa el domingo o el sábado por la noche para salir de eso. Si eso hace, hermano, yo me equivoqué lo que yo le pongo sentido a esto. ¿Y por qué le digo esto? Porque cuando hay amor, no hay rutina. El amor lo hace hermano todo. Ahora mismo, tengo la vida de Puerto Rico, un señor que yo quiero mucho. Y él me ha cogido mucho cariño por ídolo y tiene. Él me conoce a mí desde años por ídolo y tiene. Ahora ya nos conocemos. Y me dijo, padre, mi mujer y yo tuvimos 72 años de matrimonio. Y él habla, pues ella murió María Rosa. Y él habla de esa mujer una cosa. Ella se murió físicamente, pero tú lo ves ahí que, ¿cómo que María Rosa está viva aquí? Porque el amor no tiene límite, el amor todo lo puede. Corintios 13. A todo el mundo le gusta la lectura, pero nadie la entiende.
paciencia con la persona, eso es lo que hace. Por eso vivir en Cristo es vivir así. Por eso la iglesia habla de los sacramentos, que es una vivencia sacramental. Por eso la iglesia habla de la comunidad de fe, porque una comunidad de fe nos enseña a ser así. No, es un invento que nosotros hemos hecho, pero no es eso. Si por años, siglos, la iglesia no tuvo nada de esto, la iglesia ha sido su mejor momento, porque la gente se, mira, esos son cristianos, mira cómo se aman los unos a los otros, no como rezan, no como caminan, ni como se visten, ni porque tienen una Biblia bajo el brazo, porque vivían de una manera. ¿Y cuál era su amarre? Mi amarre era tu papito. No era que yo tuviera una consecuencia, ni que yo tuviera una casa en no sé dónde, si yo tuve un llave. No, papito, mi amarre eras tú. Las prioridades eran otras. Ustedes no se acuerdan cuando pasó María aquellos días de carencia, pero de grandes proximidades. María fue una bendición al mismo tiempo que una tragedia. Porque ustedes ven como el mundo, que ahora todo el mundo pavamos. Pero ellos somos tan necios que necesitamos tragedias para aproximarnos a la gente. Porque por aquellos días no había vecinos, había hermanos. Porque toma el hielito, y a mí nunca se podía, nunca supe quién. Todos los días me encontraba ahí un padrino congelado cuando tuviera hielo. No sé quién fue. Eso es. Usted va desarrollando un tercer sentido cuando usted es una persona amorosa. Una persona de caridad. Y usted no le hace falta saber, oye, pero ¿quién fue? Ah, yo no sé, ¿quién dijeron que fulano necesitaba? Y aquí está. Y usted sabe de qué yo estoy hablando porque le da una satisfacción. Y ahí viene la ironía. A veces hay gente que no va a la iglesia hace y los que van a la iglesia no pasa. Porque no entiende, no
digámosle,